Esta semana os traemos el Alfa Romeo 4C Spider, un verdadero deportivo italiano que llama bastante poco la atención. La mayor parte del Alfa Romeo 4C Spider está compuesta en fibra de carbono, desde el chasis hasta los faros, pasando por numerosos elementos de la carrocería e incluso su interior. El simple gesto de subir y bajar del coche se convierte en toda una hazaña en el Alfa Romeo 4C. Lo primero que observamos al sentarnos en el interior es lo bajito que es el coche. Desde el propio habitáculo podemos tocar el suelo. Ni siquiera en un Lamborghini Aventador iríamos tan bajos. Vamos completamente encajados en el habitáculo. La fibra de carbono se sigue observando en la mayor parte de los elementos que lo componen. Y respecto al interior, la verdad es que hay muy poco que comentar en el Alfa Romeo 4C. Aparte de la numerosa fibra de carbono por la que está compuesto, no encontramos ni siquiera hueco para dejar apenas una cartera. Y bueno, lo que son los mandos del volante y demás, pues son inexistentes. La pantalla TFT del salpicadero tiene muchísima resolución, muy buena calidad y la verdad es que nos muestra bastante información muy útil a la hora de conducir este pequeño deportivo italiano. En cuanto al resto del interior, pues bueno, poco que decir de esta radio, le falta el cassette, no tiene ni siquiera climatizador, simplemente un aire acondicionado por poner algo, y en esta versión de 2017 sorprendentemente se incluyen altavoces, pero vamos, que en la anterior ni siquiera eso. Aquí podemos encontrar los activadores para subir y bajar las ventanillas, los modos de conducción, warning, regular los retrovisores y pues lo que haría la función de la caja de cambios, la D, neutro, marcha atrás y para alternar entre automático y levas. Los asientos, aparte de ser bonitos, son más cómodos de lo que parecen, pero quizá he hecho en falta algo de sujeción lateral. Es verdad que en curvas, aunque el coche vaya muy plano, no terminamos de ir todo lo enfundados que nos gustaría. Si aún nos quedaban dudas de lo deportivo y espartano que era el Alfa Romeo 4C, echad un ojo por favor a los pedales, propios de un coche de competición. Si el Alfa Romeo 4C Spider ya llama bastante la atención por sus menos de 4 metros de largo, casi 1,90 de ancho y apenas 1,18 de alto, en el momento en que abrimos la tapa trasera su silueta se vuelve aún más impresionante. El motor del Alfa Romeo es un motor de 4 cilindros en posición central, entrega 240 caballos a 6.000 revoluciones por minuto y 350 Nm de par. Justo detrás encontraríamos el maletero, que sirve apenas, tiene espacio para guardar la capota. El motor, al ir tan pegado al habitáculo, emana un sonido impresionante desde atrás y también demasiado calor. En verano, aun llevando el aire acondicionado a tope, se puede volver un verdadero infierno. Hoy por hoy, lo más parecido a un kart matriculable o incluso a un coche de competición matriculable que podamos comprar por un precio razonable sería el Alfa Romeo 4C Spider. He leído que mucha gente lo compara con el Porsche Cayman 718, con el BMW Z4, incluso con el Mercedes SLC actualmente. Y la verdad es que no podría estar más en desacuerdo, no tiene absolutamente nada que ver. El Alfa Romeo 4C Spider y el estándar son coches muy incómodos, coches no utilizables para el día a día, son muy ruidosos, son muy duros, carecen de cualquier tipo de lujo interior, completamente opuesto a lo que puede ofrecer Porsche con su 718, que básicamente es un deportivo utilizable en el día a día. Como he mencionado previamente, hay pocos coches en los que la posición de conducción sea tan baja como la del Alfa Romeo 4C, ni siquiera en un Ferrari. Esto a priori puede parecer algo pues curioso, algo bueno, algo deportivo, y es cierto en un tramo de montaña, por ejemplo, pero en la conducción urbana puede suponer un gran inconveniente. El resto de los coches no nos ven con claridad, nuestro ángulo de visión no es muy completo y en definitiva pues tenemos que ir con 1000 ojos más que los que llevaremos en cualquier otro deportivo. Por otra parte,
parte, en su afán por reducir el peso al máximo, Alfa Romeo ha decidido prescindir de la dirección asistida. Bueno, con el coche en movimiento esto no supone un gran problema, no notamos apenas cambio, una dirección un poco dura y ya está, pero con el coche parado a la hora de maniobrar, a la hora de aparcar, supone todo un reto y vamos, es necesario tener una buena consistencia física para mover el volante mismamente, porque realmente está muy duro y es muy complicado. Otro aspecto fundamental es sin duda el exotismo. En pocos coches me he montado que atraigan tantas miradas como este, y más si decidimos descapotarlo será imposible pasar desapercibidos en prácticamente ningún lugar. En cuanto a lo que su conducción se refiere, el Alfa Romeo es un coche que obliga a llevar prácticamente todos los sentidos activados. Es un coche sin concesiones, un coche que no pasa una, es imposible llevarlo con una mano, hay que ir pendiente a todo. Es prácticamente las mismas sensaciones que nos puede ofrecer un kart. El coche obviamente tiene un centro de gravedad bajísimo, tiene un buen coeficiente aerodinámico, es bastante ancho y bastante corto, por lo que es muy maniobrable en tramos de curvas. Aún así es cierto que la suspensión puede realizar algunos feos. Aunque el Alfa Romeo sea tracción trasera, recordemos que el motor está en posición central, lo llevamos justo detrás nuestra, y por tanto delante no hay absolutamente nada, ni siquiera un maletero en el que guardar cosas. Por ello, al llevar, aunque pese 940 kilos, al llevar la mayor parte del peso en la zona central y trasera, es probable que en determinadas ocasiones el coche supire un poco, porque el frontal no pesa prácticamente nada. Otro aspecto fundamental, como he mencionado antes, la dirección. No tiene dirección asistida, y es cierto que sí me esperaba que la dirección fuese un poco más directa, que se crease una mayor conjunción entre el conductor y el coche, y es cierto que en ningún momento te llegas a sentir del todo cómodo con la dirección, no es tan reactiva como puede parecer en primera instancia. Entonces, bueno, supongo que será cuestión de acostumbrarse. Los frenos del Alfa Romeo son suficientes para prácticamente cualquier situación. Es cierto que para detener 940 kilos escasos que pesa el Alfa Romeo no son necesarios unos grandes discos, aún así con estos va sobrado. Es cierto que en ocasiones en el habitáculo pues notamos un poco olor a quemado que viene de la pastilla de freno, pero esto está principalmente causado por el sistema electrónico que tiene el Alfa Romeo, que bueno, para optimizar la tracción en curvas cerradas y demás, pues utiliza los frenos delanteros para frenar la rueda interior en la curva. Me gustaría recalcar sobre todo que el Alfa Romeo 4C no es un deportivo para el día a día, no es apto para usar en el día a día, no es apto para viajar. Los asientos son incómodos, el coche es muy bajo, en plazas de garaje y demás es un suplicio sacarlo y meterlo. El coche aísla poquísimo, ir con la capota puesta es prácticamente como ir sin ella, parece que las ventanillas van bajadas en todo momento. A 120 el coche va muy revolucionado, a pesar de ser un motor pequeño consume bastante. Entonces, repito que el Alfa Romeo 4C no es un coche para el día a día, no es comparable a un Porsche Boxster, no es comparable a un BMW Z4. Lo más similar podría ser a lo mejor un Alpine, un Caterham, un Lotus Elise. Y bueno, por último, aspectos negativos y positivos del vehículo. Pues los positivos, es un coche de juguete, es un coche pues secundario para los fines de semana, para disfrutar, y nos va a dar muchísimas sensaciones en ese aspecto, entonces poco más hay que recalcar en ese sentido. En cuanto a lo negativo, más allá del precio, que bueno, con algunas opciones y demás se puede plantear en los 75.000 euros, para un coche que es simplemente para uso ocasional, fines de semana y demás, tampoco me voy a centrar en que no tenga una pantalla, que no tenga un buen equipo de sonido, que no tenga ningún elemento de confort interior, que el coche sea incómodo, porque bueno, al fin y al cabo quien se compra este coche no es algo en lo que debería de fijarse, y de hecho que sea incómodo es un plus a la hora de conducirlo, porque bueno, nos hace sentir la radicalidad del coche. Sí que me gustaría mencionar únicamente la dirección. Es cierto que no es todo lo directa, todo lo precisa que gustaría en un coche como este, así que bueno, para futuras versiones es lo único que pienso que debería de actualizar. Respecto a lo demás, en pocos coches vamos a sentir lo que este coche nos hace sentir, en pocos coches vamos a ir como si fuera un kart, en pocos coches vamos a notar el espíritu de la competición como en este.